Bueno, pues bienvenidos a otra plática, otra charla, otra entrevista aquí en Escopeo Digital, dentro de este panorama que queremos describir para quienes nos hacen favor de acompañarnos aquí en nuestro canal de televisión digital. Pues hemos sacado continuamente el tema de carreteras. En estos días estamos hablando de carreteras porque están bloqueadas. Mientras platico con usted, está bloqueada la carretera de Huatusco a Jalapa, en Totutla, y la están bloqueando porque están exigiendo ya mantenimiento. Hay más baches de las que la carretera pues podría tener. Y por otro lado, está bloqueada la carretera Veracruz-Córdoba, la autopista, y está bloqueada porque están exigiendo la liberación de algunos detenidos, que aparentemente fueron detenidos de manera injusta e ilegal el día de ayer. Pero vamos a hablar de otro aspecto de las carreteras. Para eso me da mucho gusto que esté hoy con nosotros el ingeniero Héctor Ignacio Sandoval. ¿Cómo estás, Quesada? Mucho gusto. ¿Cómo estás, Aquí ingeniero? estamos llegando de México. De México. ¿Tú vives en México ahora? Yo no, vivo aquí en Jalapa, pero tengo el trabajo en México, tengo la oficina en México. Héctor Ignacio Sandoval fue subdirector de CAPUFE, de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, así se llama todavía. Se llama todavía. Y fue director general de Maver, Maquinaria de Veracruz, una constructora gubernamental que, bueno, la última década al menos del siglo pasado, fue la que tuvo a su cargo la construcción, el mantenimiento y todo el manejo de las carreteras en el estado de Veracruz. Actualmente sigue en este tema y nos va a platicar por qué compartimos ese interés con él aquí en Escopeo Digital, para saber cómo está el estado actual realmente de las carreteras de Veracruz. ¿Podemos empezar por ahí? Sí, cómo no. Adelante. Bueno, las carreteras de Veracruz, el comportamiento de la red carretera veracruzana ha sido yo lo tengo separado por cada uno de los gobernadores, ¿no? Entonces, cuando estuvo el gobernador Patricio Chirinos Calero, con quien estuve como director de maquinaria de Veracruz, 94, hasta el 94, yo renuncié en 94, se hicieron un total de 6.566 kilómetros de carreteras. Se construyeron en Veracruz. Se construyó en Veracruz 6.566 kilómetros de carreteras, divididos en autopistas 345, estatales 1.128, caminos rurales 5.093, que la mayor parte de esos caminos rurales precisamente los hicimos con Maquinaria de Veracruz. Hicimos 2.027 kilómetros en ese tiempo que yo estuve como director de Maquinaria de Veracruz. Eso fue lo que yo le había prometido al gobernador, hacer caminos rurales sin recursos, sino con la maquinaria con la que contaba el Estado. Desde ese tiempo a la fecha, aquí traigo un reconocimiento de una presidenta municipal, donde tenía 95 años que no se construía ese camino, y nosotros lo hicimos en 6 meses. Vaya. Mandamos la maquinaria, hicimos caminos en lo más lejano de Veracruz. Se oye fuerte, ¿no? 6.000 kilómetros de carreteras en un sexenio. Bueno, se oye fuerte porque si comparamos el actual sexenio, pues no se ha hecho ningún kilómetro. Ni un metro. No, de acuerdo al reporte. ¿Sí? Entonces, no nada más de ese sexenio, sino desde 1992 a la fecha, pues es poco lo que se ha construido en Veracruz. Realmente nada. Y no nada más en Veracruz, en el país. A ver, pero en 1994 construyeron 6.000, no, hasta 1992 terminó la construcción de esos 6.000 kilómetros de los que hablas. No, sí, así es, 6.566 durante el sexenio de Patricio Chirinos. ¿Y el siguiente? El siguiente sexenio, Miguel Alemán Velasco, fueron 7.268, de lo cual se ve que la mayoría fueron brechas mejoradas, 7.164. O sea, ya fueron ampliaciones, ya fueron adecuaciones. La brecha mejorada es lo más barato que hay. Una brecha mejorada pues, sale un promedio de 700,000 pesos. Un camino rural sale un promedio de 2 millones de pesos. Y una carretera ya, que fueron las que se hicieron, que son las carreteras alimentadoras totales, sí, ya cuestan 12 millones de pesos en la actualidad promedio de carreteras pavimentadas.
Entonces, aquí la diferencia está en que se utilizó nada más en el sexenio de Miguel Alemán Velasco, se hicieron 7,164 kilómetros de brechas mejoradas. De brechas. Las más baratas. Y casi no se hizo en lo demás. Después en el de Fidel Herrera Beltrán se hicieron 3,331 kilómetros de carreteras. 3,000. Sí. En el sexenio de Javier Duarte de Ochoa se hicieron 8,270. Pero nada más aclaro, ¿se hicieron o se reportaron? No, a ver, quiero decir, se hicieron. Se hicieron. Pero se deducieron 5,488. O sea que da un total de 2,900 kilómetros hechos en realidad. ¿Y por qué la deducción? Precisamente por lo que estamos hablando. Porque se reportan una cantidad de kilómetros y después el que llega nuevo, el nuevo presidente, verifica de nuevo la lista y bajan la cantidad. Entonces hay un juego, eso lo vemos a nivel nacional, hay un juego de reporte de caminos supuestamente construidos y luego después cuando entra el nuevo, deduce esos kilómetros, sobre todo los que... Hace la auditoría, checa, verifica y dice... ese es este. Entonces sí lo podemos verificar en lo nacional, aquí en lo estatal, pues se ha ido. Después Miguel Ángel Yunes Linares hizo 2,476 kilómetros. Y el actual gobierno hace 423, pero deduce 424. O sea, hace menos uno. Menos uno. Entonces, esa es la relación que se vive. Y no es privativo. Aquí tenemos nosotros una relación año con año, porque es una relación general que manda el gobierno federal. Y entonces se hace año por año y se ve que en kilómetros en autopistas deducidas se dedujo en 96 4 kilómetros de autopista, en 2000 se dedujo 21 kilómetros de autopista y en 2006 1 kilómetro de autopista. En 1994, 341 kilómetros de carreteras federales pavimentadas libres de peaje, 45 en 2000, 48 y así nos vemos deductivas de carreteras federales. La carretera federal libre de peaje, en lugar de subir, ha bajado. Tenemos 45,000 kilómetros en 1980 y tenemos 40,545 kilómetros. Sí. Algunas de ellas pasaron al gobierno estatal, otras pasaron a ser de cuota. ¿Concesionadas? ¿Está bien? No, digo, concesionadas al gobierno estatal. ¿Sí? A los gobiernos estatales, no a los particulares. Eran federales, las opera ahora el gobierno. Las opera, pero ahora de cuota. Entonces, ese es lo que se ha visto. No se ha crecido un solo kilómetro de carreteras pavimentadas y libres de peaje. Federales, no ha crecido un solo kilómetro. Ok, déjame decirlo yo. Entonces, en este sexenio no ha habido un peso de inversión federal para aumentar las carreteras de Veracruz. No, porque se ha utilizado la mayoría en supuestos mantenimientos que se vienen denunciando desde el 2001, esos que no hay el mantenimiento. ¿Cómo va a servir un mantenimiento en una carretera que fue construida para recibir cargas diferentes a las que recibe? Claro. Se construyeron para recibir cargas mayores hasta 18 toneladas. Y su estructura de pavimento pues fue hecha para eso. Cuando ya aumentan las cargas de tránsito sobre las carreteras federales, como son camiones hasta de 90 toneladas, doble eje, ¿verdad? Ya las carreteras no resisten, no soportan. Y le meten en la parte superior una sobrecarpeta, que no va a servir de nada, porque lo que falla es la estructura, lo que recibe la carga. Mientras no se mejore la parte de abajo, que se vienen reportando, no lo estoy diciendo yo ahorita, yo traigo aquí la misma Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, tiene los reportes míos, aquí los traigo como comprobación, de que sí se ha estado. Desde el 2002, yo empecé viendo ahí con el diputado Eugenio Pérez Cruz, quien en los primeros 2 años sí ayudó mucho. Ayudó mucho para la desaparición de una carpeta no moderna que se metía, que se llama Open Grade Friction Course, que es una carpeta relevante, y que se les olvidó construir la carpeta debajo que se llama SMA, Stone Matrix Asphalt.
Se les olvidó construir eso, les meten eso y en lugar de meterle, metían agua a la parte de abajo. Entonces aceleraron más pronto la destrucción. Con el apoyo del diputado Pérez Cruz, se logró. No fue él, sino que yo seguí. Y en 2005, ya cuando no estaba él, estuvo 2000, 2003. En 2005 se logró la desaparición de ese tipo de carpetas. Porque les comprobé con elementos de prueba que me costaron a mí, en lo personal, sacar esas pruebas. Me costó cerca de $1,000,000, entre todos los pruebas que sacaron de todo el país. Y con la intervención del entonces SECODAM, la Secretaría de Desarrollo Administrativo, ¿sí?, de la cual fue Francisco Barrios, el secretario, ¿sí?, logró que la Secretaría se pusiera a revisar lo que llevábamos y se eliminó el Open Gray. Eran millonadas de pesos que estaban gastando. Perdiéndose. Yo no sabía decir a los medios, fíjense nada más lo que hice, que le comprobé a la Secretaría. No supo nadie, porque no es el objetivo. El objetivo es únicamente no desperdiciar el dinero. Ahorita en el país, el 75% de la red de caminos rurales, ¿sí?, no se ha hecho. El 75% de los habitantes mexicanos viven incomunicados. El 75% de los... del total. ¿De los que viven en zonas rurales? En todo el país. Ajá. El 75% necesita salir de donde está, igual como dice un camino de 95 años en Maver. Es un retraso brutal, ¿no? Pero eso lo dice la misma Secretaría en 1969. Ahí viene. En el 69 ya lo decían. Ya lo decían. ¿Sigue igual? Sí, igual. Vale. Sí, igual. Entonces lo que yo vengo diciendo es, oye, ¿por qué metes el dinero al mantenimiento cuando no lo metes a hacer caminos rurales? ¿Por qué tiene que utilizar el recurso el gobierno federal cuando los caminos rurales están los estados? El que debe de manejar y el que debe de comprometerse a comunicar las poblaciones es los gobiernos estatales. Es el Estado. ¿Sí? Pero manejar el recurso, que lo maneja. Un poco como lo que se hacía con MAVE, pues. Exactamente. Pero con Maver la diferencia estaba en que se le dijo al gobernador que utilizáramos la maquinaria que tenía el Estado y que todos los estados tienen. Utilizarla para darles el servicio social a los pobladores incomunicados, que fue lo que hicimos nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros hicimos comunicar, que era lo principal. En la actualidad no hay nadie quien te escuche. Nadie absolutamente. Ningún funcionario público, legislador, funcionario público, no te escucha. Reciben esto. La misma Auditoría Superior de la Federación es incapaz. Me he sentado con ellos, les he comprobado, y aquí traigo la comprobación. No nada más he dicho de los caminos, he dicho de lo alto del costo de peaje de todas las autopistas. Claro, ese es otro tema. Bueno, aquí viene aceptado por la Auditoría Superior de la Federación que sí existe ese cobro, pero no se echan. Existe ese sobrecobro. Sobrecobro. O sea que le cobran más al usuario por utilizar esas vías, más en longitud, ¿sí?, y más en el costo que debe de pagar el usuario. Bueno, voy a tratar de dividir el espacio para continuar la plática y centremos, si es posible, en el caso que tú conoces muy bien, en el caso de Veracruz, del estado de Veracruz. Vamos a hablar primero del estado actual, en términos ya no de que pusieron carpetas que no eran pues, las adecuadas, de que no revisaron o modificaron la base sustancial para pues, modernizar, actualizar las carreteras a lo que se iba demandando, al tráfico que creció exponencialmente también, el número de vehículos que circulan, independientemente de sus características y el peso de este. Pero al final de cuentas, la situación actual, en el caso de los usuarios, y me incluyo, es una queja constante del número de baches, por ejemplo, de la falta de mantenimiento. Tampoco, no se ha construido, ya lo dijimos, pero tampoco se le ha dado mantenimiento a estas carreteras del Estado. Precisamente lo que yo digo, el mantenimiento no se nota. Los gobiernos, el federal y los gobiernos estatales gastan 100,000 millones de pesos anuales en un mantenimiento que no existe. Porque haz de cuenta que tú le quieres a una casa que construiste para recibir 2 pisos, le quieres meter 4 pisos más o 6 pisos más. Se te va a derrumbar. Claro. Entonces, lo que estás metiéndole se cae sobre lo que se derrumbó.
Entonces, aquí en las carreteras, lo que tú les metes de sobre carpeta, que te cuesta un montón de dinero ahorita, por hacer ese tipo, haces el fresado de la carretera superficial y le vuelves a meter una nueva carpeta, que te dura 6 años, digo 6 meses, o cuando mucho. ¿Por qué razón? Porque el problema está en la parte de abajo. Claro. ¿Sí? Entonces, esas carreteras se construyeron para recibir carros hasta 1,000 camiones al día. Hoy se reciben 15,000 promedio, 15 veces más. Para recibir cargas de 18 toneladas, hoy pasan hasta de 90 toneladas. Hasta de 90 toneladas. Esto ya lo vio la Secretaría, sí. Yo te quería preguntar eso, o sea, ¿nunca se enteró el gobernador, por ejemplo, de esto? ¿Nunca se enteró el secretario o el responsable de caminos en Veracruz? Tú me dices que acudiste a autoridades simplemente para informar de cómo estaba la situación. O sea, no buscabas a lo mejor un No, contrato, no ni lo buscabas un busco. trabajo. 22 años no me pueden decir que tengo un contrato con el gobierno. Ni lo No, buscas. no lo busco y lo he dejado por escrito. ¿Cuál es tu interés entonces? El interés es el ciudadano. Es decir, oye, yo sí quiero al Estado en el cual no soy el Estado. Yo llegué en 81, aquí a Veracruz, a construir la ampliación del Encero a Tamarindo. Sí. Y de ahí me seguí, y de ahí vivo desde ese tiempo aquí. Mis hijos se casaron con veracruzanos, mis nietos son veracruzanos. ¿Sí? Entonces, pero no porque no sea de Veracruz, no me atañe lo que sucede en Veracruz, más en Jalapa. Pero además con toda esta experiencia acumulada y este conocimiento de los temas, me brinco de inmediato y luego hablamos del conjunto, al sobrecosto. Hay carreteras, híjole, a mí me cae muy gordo, que de repente estaba yo hasta una hora, tardábamos en cruzar una caseta de peaje y todavía tenían el descaro de cobrarnos los desgraciados. Vamos, quitaron Fortín, la caseta de Fortín, pero de Córdoba a Fortín deben ser 18 kilómetros de autopista. A los 8 kilómetros saliendo de Córdoba está la caseta. 18 kilómetros, ¿qué te gusta? ¿10 minutos? Máximo, ¿no? Bueno, hacías hora y media, porque tenías que esperar hora y media a cruzar la caseta de peaje. Una estructura, pues que se hizo a lo mejor para cobrar a 500 por día y ahora éramos 20,000. Lo mismo. Ya la quitaron, pero así sigue estando Cuitláhuac, así siguen estando algunas que son verdaderos focos. Pero además hay un sobrecosto. Sobrecosto O sea, nos cobran más de lo que deberían cobrar. Así es. ¿Por qué? Así. O sea, te voy a decir, todas esas carreteras, la carretera Córdoba-Veracruz, ¿sí? Fue producto de un rescate carretero que hizo el gobierno federal. ¿Tú la construiste también? La Córdoba-Veracruz, sí. Sí. La Córdoba-Veracruz. La Córdoba-Veracruz se le habían otorgado al Grupo Mexicano de Desarrollo por 8 años, 8 meses. ¿Sí? La concesión. Esa concesión, el problema que generó es de que no había un proyecto ejecutivo por parte de la Secretaría. ¿Sí? Entonces, cuando se hizo el estudio, iban a pasar 14,000 vehículos día por la autopista. Se tuvo un costo de inicio, o sea, un costo aparentemente con los datos que pasó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que eran 300 millones de pesos. Como no habían sido considerados una serie de cosas que se utilizaron, como pantanos, zonas bajas, la laguna Mateos, en fin, una serie que se tuvieron que hacer. Y eso originó que su costo subiera a 3 veces más el valor. El proyecto original estaba mal. Casi 1 billón de pesos. Entonces, eso originó que tuvieran que darle mucho más tiempo a esa carretera. Pero ya la cantidad de carros que empezaron a pasar, en lugar de los 14,000 esperados, con un costo de 7 pesos de inicio que iba a costar, y luego terminó costando 22 pesos a la apertura de la... ¿Sí? Entonces fue reduciéndose la cantidad de vehículos que iban a pasar. O sea que no pasaban 2,000 vehículos diarios. Entonces eso hizo que en el primer año ya se fueran a 44, o sea, impagables. ¿Cómo ve este panorama? El negocio de las carreteras, que todo lo estamos pagando, con impuestos para que digan que construyen, con impuestos para que digan que dan mantenimiento, con peaje para que digan que lo mismo.
y por lo menos el 60% está diciendo Banobras, está mintiendo Banobras entre lo que recibe y lo que reporta en términos de solamente Banobras. Es un panorama, debe ser muy frustrante para ti, ingeniero, también el tener idea de todo esto. Yo sé, y que no se haga nada, yo sé que tú te has acercado a todas las puertas. Por ejemplo, cuando fue senador, Pérez Villarreal, Ernesto, y ahora que es secretario Así de es. Desarrollo Económico. No, lo vimos ya como, no, era secretario de la Comisión de Hacienda en el Senado de la República. Entonces nosotros fuimos aquí en Murillo Vidal, que tiene sus oficinas, estuvimos con él el año del 2023, en octubre, junto con el Colegio de Arquitectos. Y ahí le entregué yo todo esto que hay, que estoy mencionando, para que lo viera, revisara. Y denunciar. Me dicen en algunas ocasiones, es que hay que ir a hacer una denuncia. No, es que yo no quiero que se denuncie, quiero cerrar la llave del dinero que está gastando y dirigirlo hacia donde se necesita, hacia caminos rurales. O sea, lo que yo digo... Y a un mantenimiento adecuado. Lo que yo estoy diciendo, se los he dicho, oye, que se siente el secretario de Comunicación. No ha querido. No ha querido. En esta misión no ha querido. El gobierno del Estado, el gobernador del Estado, ¿lo viste? ¿Supo de esto? El gobernador del Estado, no, pero vimos a él o al de... Al de Camino. Empezándolo el sexenio. ¿Sí? Empezando esta administración. Entonces yo estuve con él. Yo no vimos a Ricardo Agüed, para que se evitara que hicieran el ridículo, haciendo disque. Al alcalde de Jalapa, al alcalde lo viste y lo advertiste del ridículo que significaba hacer esos puentes. Y le pedí yo a él, y yo me comprometí. Le dije, estuve en Palacio de Gobierno, aquí en la presidencia. ¿Sí? Estuvimos junto con algunos arquitectos del Colegio de Arquitectos. Y yo le dije, yo me comprometo a que en 2 meses bajamos el costo del peaje del libramiento. No le meta, porque no se requiere meterle esa disque reconstrucción que va a hacer del concreto. No sirve. En la Lázaro Cárdenas. En la Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque se hace un chorizo de carro, ¿no? Entonces le dije, eliminando. Yo ya había hablado con el que es el presidente de Amotac. ¿Sí? Había dicho que bajen el costo del peaje y nosotros nos pasamos por allá. Eliminando el transporte pesado, no se requería la reconstrucción, porque lo que afecta, como digo yo, en la estructura, es el transporte pesado, no liviano. Entonces, eliminándolo, bajando el costo de peaje, le dije, en 2 meses yo me comprometo a bajar el costo de peaje, no lo voy a cobrar. Lo único que requerimos es que usted se encargue de hacer una cita con el secretario de Comunicaciones y Transportes en México, para que siente al concesionario y presentarle las causales de rescisión que hay para la vía. Y te dan 2 sopas. Una, o baja el peaje, o 2, le rescinden el contrato. Y el contrato ya lo agarran los municipios. Porque el dinero que está metido es del Fonadín, no de las empresas españolas, sino el Fonadín puso los recursos para que se pagara la contrapresión. Fondo Federal. Fondo Federal. Entonces me dijo, no, pues adelante. Nunca se hizo nada, ni siquiera la entrevista que le solicitamos para tener con el director del centro de CT, para que tuviera conocimiento. Oye, si dices, oye, yo regalo mi trabajo, en beneficio de nosotros mismos, porque yo llego de México y me tarda 1 hora llegar a mi casa. Entonces digo, oye, ¿por qué no hacemos esto? Si yo le hubiera dicho, sí, cobraría tanto, pues tenía una justificación. Pero se está diciendo, oye, en 2 meses yo bajo el costo de peaje, pero tienes que hacer esto, porque no me reciben a mí, la Secretaría no me recibe. Entonces, que una persona predique en el desierto, estamos perdidos. Muy bien, bueno, pues tenemos que ir cerrando este programa, ingeniero. Me quedan los 2 personajes que tendrían que estar interesados en esta posibilidad de mejorar a través de una oferta, de una propuesta, de una promesa o por lo menos de un compromiso a enterarse bien, Rocío Nale y Pepe Yunes. Sí, exactamente. ¿Cómo va a ser? Es lo que yo he dicho, y he tenido algunas entrevistas con los estudiantes, porque esto mezcla también a los estudiantes. Las facultades. O sea, decir que se cree aquí para Jalapa o para el estado de Veracruz, unas que se llaman DOT, que funcionan perfectamente bien. Ahorita el problema que está generando
es que no se tiene un presupuesto base de cada uno de los concursos que se hacen, que no se tiene un análisis de cada una de las condiciones de cada una de las carreteras, que eso se podría hacer a través de los alumnos que vayan a egresar en lo que son la carrera de Ingeniería Civil y Arquitectura, que eso les debe servir, ¿sí?, para de capacitación en la práctica, que no en teoría, en la práctica, que es la necesaria en cualquier empresa. Y otra vez reduce un costo brutal de encargárselo a una empresa que te va a cobrar mucho más. Y el gobierno refuerza su plantilla de personal capacitado, Claro. con alumnos egresados del Estado. Entonces yo he venido promoviendo el que no les regalen el dinero, enséñenlos. Yo he contestado y lo mismo dicen ellos. Pues nosotros no queremos que nos regalen nada, nosotros queremos ganárnoslo. Pero si no les dan la oportunidad para que se puedan realizar profesionalmente en la práctica, que es lo que pide cada empresa, van a ICA y dicen, oye, necesitamos que tengas 2 años de experiencia. Y eso está comprobado desde el 2008, que yo tengo un recorte donde un alumno de aquí de la UV dice eso. Entonces, creo yo que si nos ponemos realmente, las autoridades quieren, y no les cuesta, porque yo no les cuesta. Les digo, ¿por qué no el que va a ser secretario de Comunicación, el secretario de CIAOP? ¿Por qué no se sienta para que escucha a una persona que tiene el conocimiento y que no le está pidiendo nada? Y los datos. Sobre todo el conocimiento, porque aquí los datos son para reflejar todos los errores que hay por no escuchar. Comentaba yo cómo resolvió Chile su problema de corrupción, que era más corrupto que aquí en México, dejando que la sociedad civil intervenga, escuchando, no que cada que se presente, pues, ¿qué traes? Digo, velo. Pero cuando les mandas todos esos datos, ¿sí?, el único que ha hecho caso es el presidente. Y se enteró a través de una ayuda. ¿Cuál presidente? El presidente Andrés Manuel. ¿López Obrador? López ¿Ha hecho Obrador. caso? Sí, sí. Okay. Cuando se dio cuenta, se iba a entregar un paquete del sureste, aquí en Veracruz, que contenía las carreteras Tinaja-Cozolacaque, las Chuapas o Cozocotla, Agua Dulce Cárdenas, ¿sí?, Campeche-Champotón y el puente de Zacatal. Bueno, yo traigo aquí donde les hice el conocimiento un año antes a Ricardo Monreal, a la que tenían como de vigilancia. O sea, todas las personas de Morena se les hizo el conocimiento. Se acercó el día, le dieron en el fallo a ICA, le iban a entregar ese paquete, ¿sí? Iba a dar 12,000 millones de pesos por ese paquete por 10 años. Esas carreteras le dejan al Estado cerca de 4,000 millones de pesos anuales. Quiere decir que en 3 años pagas completamente. ¿Sí? Lo que me dijeron es que el presidente requiere para la terminación del iPhone, ¿sí?, que lo puede conseguir busatilizando el fuego de las carreteras, ¿sí?, sin necesidad de que le entregue a otros por 10 años. Entonces, yo no estoy en contra de los empresarios. Yo soy empresario. Pero sí estoy en contra del robo que le hacen al país. Se puede trabajar perfectamente y ganar perfectamente el dinero, pero no a costa de que no crezca la red carretera. Sí, a mí en lo personal, sí me da coraje ver que año con año la red no crece. Y las personas que siguen incomunicadas, siguen incomunicadas. Y la que hay se deteriora. El costo del peaje, ¿sí?, te lo puedo decir, mientras los particulares tienen incrementos de 260% del 2006 a la fecha, ¿sí?, Capufe tiene incrementos del 27%. 27%. Contra 200 y pico. Sí. Entonces, eso yo lo he mencionado. Mientras Capufe se creó para beneficio de la gente, Capufe, tú no lo sabías, da el 25% en donde están instalados los puentes o se ubican algunas de sus vías carreteras. Sí, se queda en el municipio. Banobras no da nada. No da. Okay, porque no está creado. Banobras está creado para ser banco, para ganar dinero. Y lo gana a través de los incrementos semestrales que hace. Tú revisa Capufe. Hace 5 años no hace ningún incremento en sus carreteras ni puentes. Revísalo. Yo traigo aquí datos, pero es muy difícil
porque lo que se tiene ni en un día, ni en dos, ni en lo que yo traigo, pero sí traigo el... Entonces yo le dirigí a ver si me hacían caso y enteraban, porque cuando se enteró el presidente del paquete, a través de Julio Scherer, ¿sí? Bueno, inmediatamente dijo, se suspende, se cancela. Y aquí vienen actas del fideicomiso, donde dicen por instrucciones del presidente se cancela el paquete carretero. Y doy instrucciones. Luego, aquí yo le envié, luego por último, yo le envié para que le hagan. Dice, ante la falta de resultados obtenidos por los senadores pertenecientes al Grupo Morena, específicamente el diputado Reginaldo Sandoval, el diputado Ricardo Exxon Zapata, la senadora Abreu Artillana, el senador Ernesto Pérez Torres y el senador Higinio Martínez Miranda, ¿sí? Por este conducto le solicito a Jesús Ramírez Cuadro, se la dirijo, para que le informe al presidente de este asalto que están haciendo, que es más grave que el de Segalmex y estafa maestra juntos. Entonces le digo, díganle al presidente, ya si el presidente sabe de esto y no hace nada, bueno, ya, pero yo estoy seguro que si él se entera, pues que ni le están haciendo caso en el fideicomiso. Bueno, el tema del negocio carretero para gobernantes, para particulares involucrados, etcétera, llega a ser un asunto más grave que Segalmex y la estafa maestra juntos. Con eso cerramos. Así es. Con eso cerramos. Así es. Y quería, porque tú decías del Estado. El Estado tiene recursos que probablemente no sepa, pero tiene las carreteras concesionadas, tiene los puentes López Portillo, Coatzacoalcos, y la carretera de Cartagena-Veracruz. De eso han recibido, cada uno de los gobernadores, Miguel Alemán Velasco recibió 882.825.000 en todo su sexenio, Fidel Herrera 1.777 millones de pesos, Javier Duarte de Ochoa 2.487, Miguel Ángel Yunes 1.073 millones y el actual 1.919 millones de pesos, 2.000 millones de pesos. De todo esto da un total de más de 8.000 millones de pesos. Sí. Que no los vemos de repente. Exactamente, que este dinero era, porque yo hice te lo mostré ahorita, el proyecto de la carretera de Veracruz, cómo ampliarla, cómo agarrar en incomodato el puente de la Antigua, y con ese recurso dar la aportación del gobierno del Estado para después. Pero se hizo, una vez que estuviera construido, lo único que hicieron con ese dinero fue hacer obras, pero para agarrar dinero. O sea, obras que no correspondían al beneficio social que se buscó, hacer caminos rurales con este recurso, caminos adyacentes y comunicar completamente Veracruz. Claro. No, pues el déficit de comunicación es brutal, entonces creo que nos queda más claro después de esta charla el negocio, la corrupción en ese tema de carreteras, pues está... Y la falta de voluntad para escuchar. La falta de voluntad sobre todo para escuchar, pero es muy... Yo quiero cerrar, ingeniero, si me permites, con un comentario que tú mismo hiciste. En el momento en que el presidente López Obrador se enteró, canceló una propuesta que involucraba... ¿A qué paquete carretero? Que involucraba a Veracruz. Ojalá se enteren, reciban estas documentaciones, esta información y quieran platicar con los que saben de este tipo, que además no están buscando chamba. Así están es, buscando ni contratos. Ingeniero Sandoval, te agradezco muchísimo. No tienes que agradecer, al contrario. Te agradezco la difusión que tenga porque solamente así... Y además lo veo muy valiente, ¿no? Porque no cualquiera. No, bueno, no es valentía, es coraje, porque son 22 años los que se han ido luchando. Carreteras muy caras, excesivamente caras, amañosamente, cobros de carreteras mucho mayores, no a mí, al usuario. Y no les cae el 20 a los legisladores, ¿sí? No les cae el 20 a los funcionarios públicos, de decir, oye, esto no es posible. Pero tampoco al ciudadano, porque no se entera. Tampoco al ciudadano. Y entonces la cosa dirigida al ciudadano, la propuesta dirigida al ciudadano, de exigir, no pedir, oye, ¿qué te comprometes a hacer? Pero fírmamelo. Vas a hacer esto, aprovechando ahorita el momento de las elecciones. Claro. Si no, ya no, se esperan otros 6 años y otros 6 años no creo que los dure. Muy bien, pues le agradezco su compañía, ojalá esta información le haya llamado la atención, le haya servido y le haya despertado también la inquietud pues, de reconocer que hay temas
más graves que la estafa maestra, más graves que Segalmex, y en donde todos nos involucramos, todos nos perjudicamos. Nos vemos la próxima.